Bueno, vamos a ajustar. Vamos a ver. Ajá. Ok. Muy bien. Bueno, vamos a probar. Ya vamos a iniciar con esta transmisión. Vamos a ver. Ok, ya tenemos a 4 personas y vamos a esperar unos minutitos más para iniciar. ¿Sí? Vamos a ver. Veamos. Sí, vamos a ver. Ok, ajá. Muy bien. Ok, ya tenemos 5 seguidores. Muy bien. Ok. Ok. Vamos a ver. Bueno, ok, ya tenemos 6. En un minutito más iniciamos. Vamos a ver. Vamos a prendiendo esto. Ok, ya tenemos 10 seguidores. Muy bien. 12. Muy bien, muy bien. Ya vamos a iniciar. Ok. Bueno. Vamos a ver. Ok. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos sean todos a una sesión más de Apreciando el Arte del Cómic. Mi nombre es Sofía Cera, me dedico a escribir y a ilustrar historietas. Y bueno, en estas sesiones vamos a estar hablando sobre recomendaciones de cómics para poder leer durante esta cuarentena. El día de hoy pues vamos a hablar de un tema muy recurrente en el medio de los cómics, que son las adaptaciones. No sé si les ha pasado, pues que ustedes pues ven una película que les gusta mucho, una serie animada, y al finalizar en los créditos pues sale historia basada en la novela gráfica de tal autor, o en el cómic de tal autor. Bueno, pues esas son adaptaciones, ¿sí? Entiéndase por adaptaciones, pues cualquier modificación de una obra que originalmente, pues en este caso era novela gráfica o era cómic, y pues se adapta a cualquier otro medio, ¿no? Puede ser películas, animaciones, obras de teatro, video musicales, una cantidad infinita de adaptaciones a las que se le puede hacer a un cómic, ¿no? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de varios cómics que han sido adaptados a distintos medios. Y bueno, el primero de ellos del que vamos a hablar es un cómic muy popular actualmente que se llama The Promises Neverland, que pues traducido al español sería algo así como La Tierra Prometida de Nunca Jamás. Este es un cómic japonés escrito por Kayuichi Hirai e ilustrado por Posuka de Miso, que por cierto, si tienen la oportunidad de seguir a Posuka de Miso en Instagram, háganlo, ¿sí? Me encanta su arte, es muy talentoso y de hecho realza bastante la historia su increíble dibujo, que es muy detallado. Entonces, bueno, yo lo recomiendo mucho. Bueno, este cómic japonés es de género misterio, acción, pero principalmente es juego de estrategia, ¿sí? Tiene mucho este elemento, ¿no? Pues ya es un cómic que se ha estado publicando desde el 2016
pero todavía no se acaba. Eso sí, los autores ya dijeron que están en la recta final, así que yo espero que este año pues ya finalice. Y bueno, ¿por qué estamos hablando de este cómic de Promises Neverland? Bueno, pues porque este cómic es bastante popular y ya tiene una adaptación de animación. Ujú. Entonces, pues primeramente vamos a hablar un poquito de qué trata este cómic y luego un poquito sobre las diferencias entre esta adaptación de cómic y luego animación, ¿no? Bueno, aquí les voy a compartir, como yo no tengo el cómic impreso, les voy a compartir algunas imágenes del cómic digital para que más o menos nos vayamos ubicando eh, con el tipo de arte, ¿no? A ver, muy bien. Bueno, aquí, aquí tenemos una imagen de la portada de uno de los tomos, ¿sí? Bueno, entonces, pues este es el arte de Pozuka de Miso, ¿no? Si ven, pues es bastante, ¿cómo podríamos decirlo? Como que Pozuka es muy buena ilustrando escenas de acción, pero respeta muy bien los fondos, no lo menosprecia, como pasa con muchos autores que dibujan acción, ¿no? De que, ay, voy a poner pura línea de velocidad, o onomatopeyas, ¿no? O sea, Pozuka sí respeta los fondos y también los personajes, así que queda muy épica las portadas que hace él, ¿no? Bueno, entonces, ¿de qué trata The Promised Neverland? La historia gira en torno a tres chavos de 10 años. Todos pertenecen a un orfanato junto con muchos otros chavos. A ver si tengo aquí la imagen de los tres para que puedan verlo. Sí, miren, serían básicamente esos tres. Tenemos a Emma, que pues ella es casi la protagonista. Ella es una chica muy amigable, muy amistosa, muy optimista. Y luego de este lado pues tenemos a Norman, que pues sería como el chico noble, muy inteligente. Ujú. Y de este otro lado tenemos a Rey, que sería como el amigo serio, introvertido, pero también bastante listo. Bueno, entonces, ¿de qué va la historia? Bueno, la historia empieza muy sencilla. Es básicamente ellos tres viviendo en un orfanato, todos felices, junto con otros chavos, y dirigido el orfanato por una institutriz llamada Mamá Isabela. Y bueno, ella es muy amable con todos. Entonces, pues llega el día que le toca a todos los niños de ser adoptado. Y le toca a una amiga de Emma ser adoptada en esta ocasión. Entonces, le hacen una fiesta a todos. Oh, sí, qué bueno que te adoptaron. Estamos muy felices por ti, ¿no? Y todo bien. Hasta que ella olvida un peluche suyo, porque pues una niña pequeña, ¿no? Tiene unos 8 años, 6. Y Emma dice, tenemos que devolvérselo. Y entonces ella y Norman van hasta la salida del orfanato, que de hecho está prohibido para todos los chavos, a regresarle el peluche a la chica. Y bueno, ¿cuál es su sorpresa? Que pues sí encuentran a la chica, pero eh, está sin vida, o sea, ya la mataron y no la mató cualquier cosa, la mató un demonio. Entonces, el demonio pues es bastante escalofriante, bien lúgubre, o sea, entonces ahí se rompe todo, toda la historia bonita y tierna y se vuelve bien apocalíptica. Entonces Norman y Emma se esconden como pueden y escuchan cómo el demonio habla con la mamá Isabela y les dice que esperan que los siguientes humanos sepan más ricos. O sea, básicamente esos demonios comen humanos y son inteligentes. Y Isabela, la mamá, la institutriz que está en cargo de todos, ella está formando parte del complot. O sea, ella engaña a todos los niños haciéndoles creer que van a ser adoptados cuando en realidad van a ser comidos por demonios. Entonces, es ahí cuando empieza realmente a circular la historia, porque
después ya Norman y Emma le platican a Rey y Rey como que sí está un poco más al tanto de ese problema y ellos van descubriendo más por ellos mismos y apoyados de un autor que se hace llamar Minerva, es su seudónimo, y que publica libros en código en donde revela los secretos de los demonios, que pues básicamente la mayor revelación es que todos los orfanatos que hay en ese mundo son granjas, o sea que a los niños los cuidan para que sean comidos por demonios, o sea, y tienen el tiempo contrarreloj porque el próximo en ser adoptado, o sea, ser comido, va a ser Norman. Entonces, tienen que hacer un plan de escape, lo cual hubiera sido sencillo si hubieran decidido, bueno, pues nada más escapamos nosotros tres, porque los demás ni saben que corren peligro, ¿no? Pero pues Emma, les digo, Emma es muy optimista y muy amistosa y dice, no, no podemos dejar a todos los demás niños atrás, hay que llevárnoslos y rescatarlos y huir de los demonios. Entonces, pues ya, terminan haciendo un plan un poco más complicado, porque imagínense llevarse niños de menos de 3 años, pues, obviamente no se pudieron llevar a todos, pero sí a la gran mayoría, con muchos esfuerzos. Y ahí es donde inicia realmente, o sea, van a descubrir el nuevo mundo que no es como se lo imaginaban y ahora que está reinado por demonios. Entonces es un juego de sobrevivencia básicamente, es como... o sea, entonces la historia pinta bastante, pues bastante interesante. Obviamente yo no la recomiendo para... Mira, aquí tenemos los personajes de este cómic. Yo no lo recomiendo para niños, yo recomiendo este cómic para jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, y ahora hablamos de la adaptación de este cómic. Bueno, les decía que este cómic pues ya fue adaptado al anime. Y yo francamente he tenido muy poca oportunidad de ver los capítulos, ¿verdad? Pero pues obviamente las principales diferencias son que, como siempre, en el cómic, siempre es más detallada la historia, siempre, ¿sí? Siempre que hay esa transición de cómic a animación, pues la animación pues profundiza más en emociones, ¿no? En acción en este caso, en estrategia. Entonces, hay algunos elementos que pues los productores de ese anime dijeron, bueno, es que no le aportan nada a la línea principal de la historia y si lo omito no hay problema, ¿verdad? Yo entiendo, tienen que optimizar recursos, más costoso, obviamente hacer una animación que hacer un cómic. Ok, yo lo entiendo perfectamente. Entonces, pues eso es, pero fuera de eso, yo creo que es una muy buena adaptación. Siento que sí cumple con su objetivo, que es básicamente llegar a otros públicos, ¿sí? Porque esa es como que la primera pregunta de hoy. Miren, vamos a leer un poquito los mensajes que me están llegando. Vamos a ver. Ok, ahí nos dicen... que, ok. Están comparándolo, por ejemplo, con la de los pollitos en fuga. Sí, sí, sí. Es que cuando empezó el anime, pues sí empezaron a hacer muchas parodias, ¿no? Es que es igualito a esa película de los pollitos en fuga de stop motion, no sé si lo ubica, ¿no? Para quien no la ha visto, pues trata de gallinas que están en una granja, ¿no? Y pues obviamente cuando les llegue la hora las van a convertir en pay de pollo, ¿no? Entonces llega un gallo del exterior que les promete enseñarles a volar y no vamos a huir y no se las van a comer. Y ahí empiezan a entrenar los pollitos en fuga, ¿no? Quieren fugarse, ser libres, vivir, ¿no? Su vida. Entonces, hicieron un chorro de parodias con esa película, con este anime y este cómic, ¿verdad? Pero francamente es bastante diferente, ¿no? El universo de estos dos autores es muy, muy profundo, muy amplio y los juegos de estrategia son mucho más interesantes, más estimulantes, ¿sí? Sí, porque Pollitos en Fuga, pues es una película, es corta, a lo que va, y esa sí se dirige a un público más infantil. Entonces yo veo por qué lo comparan, ¿verdad? Pero también es diferente, ¿no? No anden pensando que es lo mismo. Bueno, y aquí dice Angélica que muy chida película, Pollitos en Fuga, sí. Sí, a mí me gusta, o sea, siempre que la veo en la tele la veo, o sea, pero pues
son cosas diferentes, ¿no? Este cómic de Promises Neverland y por la película de Pollitos en Fuga. Bueno, entonces andábamos comentando sobre por qué se hacen adaptaciones. Pues principalmente para llegar a otros públicos, ¿sí? Hay personas que prefieren pues ciertos medios y no los vas a mover de esos medios. O sea, hay personas que van a preferir las películas por sobre todo, ¿no? Y tal vez puedan leer libros o puedan ir a obras de teatro, pero principalmente lo suyo son películas, son cinéfilos, ¿no? O otras personas al revés, como en mi caso pues yo prefiero cómics, ¿no? Entonces eh, preferiría leer como, no sé, la versión cómic de cierta obra, ¿no? Que sea novela o que sea una película, ¿no? Entonces vas a llegar a distintos públicos y llegar a distintos públicos para una licencia que significa pues más dinero, ¿sí? Entonces esa sería básicamente como que es el propósito de hacer adaptaciones. Y ahí nos dicen que hace nada, pues no, pues sí. Obviamente, de hecho, si se han fijado, la mayoría de las adaptaciones que se hacen de cómics a otros medios es porque la historia fue muy exitosa, ¿sí? Entonces dicen, bueno, pues si ya dio bastante dinero vendiéndose como cómic, ¿cuánto dinero no dará si lo hacemos una película o si hacemos una animación? Eh, muy bien. Vamos a ver. Vamos a hablar ahora de otro caso, ¿sí? Otro caso de adaptación. En este caso, pues vamos a hablar sobre una serie o una saga de cuentos, historietas, llamado Moments. Aquí tengo una imagen de ese. Vamos a ver. Bueno, aquí por ejemplo, aquí tengo un ejemplo de este segundo ejemplo, ¿no? De Moments, ¿sí? Bueno, ¿qué son de Moments? De Moments es, les digo, una saga de cuentos y de cómics ilustrados por Top Jansen, que es una escritora e ilustradora finlandesa. Ya tiene sus años este cómic, ¿no? Se publicó desde 1945 a 1974, ¿no? Y bueno, ¿de qué va la historia y qué tipo de adaptaciones tuvo este cómic finlandés? Que pues, ¿por qué se llamará Momins? Momins significa, es una especie de troll, ¿sí? Ahí en el folclore finlandés o en escandinavo se maneja este tipo de criaturas, ¿no? Obviamente ya Top le dio su toque tierno, ¿no? A este tipo de criatura. Sí, aquí tenemos una portada de uno de los cómics, aquí tenemos Mommy. Mommy. Ok, si se fijan, pues este tipo de trolls, que pues más bien parecen una especie de hipopótamo blanco, bien bonito. Ok, entonces, este tipo de historia, ¿de qué trata? Bueno, trata de Momen, el protagonista, ¿no? Que está en el centro, y su familia, ¿sí? Su papá, su mamá, y otros amigos suyos, ¿no? Entonces, es un género de aventura principalmente, ¿sí? Momen teniendo aventuras. Desgraciadamente, pues no hay como editoriales que traigan este cómic impreso y traducido al español aquí en México, a diferencia del anterior, que pues si están interesados, la editorial Panini lo publica. Pero bueno, aquí... Inca Llenada escuchó Moomin. Bueno, Moomin, pero se parece bastante a la palabra en inglés de mamá, ¿verdad? Sí, es Moomin, ¿no? Entonces... Les digo, trata de aventuras, pero no es para niños este cómic porque sí toca temas fuertes, profundos. Y pues yo básicamente les digo, como no hay oportunidad de conseguir el cómic así impreso y en español, lo que hice fue ver su adaptación, que unas adaptaciones de hecho es una animación también. De hecho puedes ver algunos de los capítulos en YouTube porque ya la serie es vieja. Entonces, ahí puedes ver más o menos el tipo de historia que manejan. Yo no
manejaría ¿cómo podemos decirlo? Mm, pues sí lo manejo juvenil, ajá, sí. Eh, y pues con bastantes temas adultos, ¿no? Entonces, pues Moomin no solo ha tenido adaptaciones de animación, también ha tenido adaptaciones de mercancía. O sea, tuvo un boom en los 90 y decían, ay, qué bonito mono, quiero hacer mercancía con él. De hecho, Disney trató de comprar los derechos. Ajá. Y puedes conseguir todo tipo de mercancía con la marca de Moomin, desde tazas, ropa, cotonetes y más allá en Finlandia, ¿no? Incluso hay un parque temático de los Moomins. Ujú. O sea que esto pues sí que tuvo adaptaciones, ¿no? Ujú. Bueno, aquí China Loya nos dice, sí, es muy popular, pero es interesante saber de ellos. Sí, lo que les recomiendo, o sea, me parece que es complicado, desgraciadamente, conseguir el cómic impreso, pero si quieren conocer más de los momics, yo les recomiendo que vean los capítulos en YouTube. Muchos están en español, ujú, eh, pues por si no tienen nada que hacer, ¿verdad? Con esto de la contingencia. Es una buena recomendación. Bueno, entonces, a los que nos están integrando, pues quisiera pedirles que si conocen también algún cómic que ha tenido alguna adaptación, pues que nos lo compartan, ¿no? Y lo discutimos aquí también. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a hablar de uno de mis cómics favoritos. Sí, este lo leí hace poco. Ay, y sí era bastante largo, ¿sí? Este pues desgraciadamente también, no lo tengo impreso, pero lo tengo digital, así que vamos a compartirles unas imágenes de ellos. Ujú. Vamos a ver. Ujú. Las imágenes. Ah, miren, aquí también tenemos otra imagen de The Mummies, ¿no? Este es otro de los cómics que sacaron. Ujú. Quizá uno de los más populares. Los Mummies en la Riviera. Ujú. Que creo que nomás editoriales españolas lo sacan. Ajá. Bueno, vamos a ver. Ok, este es el siguiente. A ver, estoy viendo. Bueno, ahorita vemos. Este cómic se llama Coraje Hime, que pues significa en español la princesa Medusa, ¿sí? Bueno, entonces, ¿de qué trata la historia y qué tipo de adaptaciones ha tenido este cómic japonés? Bueno, primeramente este cómic fue escrito por Akiko Shigashimura. Esta Akiko pues lo publicó desde el 2008, o sea, desde el 2008 y apenas el 2017 acabó, o sea, toda una vida ahí publicándolo bastante tiempo, ¿no? Pero no en vano, está muy, muy bueno. Entonces, ¿de qué va la historia? Bueno, la historia se centra en esta chica de cabello negro que tenemos aquí, que se llama Tsukimi, y la que está atrás, que se llama Kuranosuke. Entonces ellos serían como los protagonistas de esta serie. Y bueno, ¿por qué se llama Princesa Medusa? Pues porque la protagonista, Tsukimi, está obsesionada con las medusas. Desde que era niña le gustan mucho. Y de hecho ahora que es adulta, ya en la serie, pues ya tiene unos 18. Eh, bueno, aquí nos dice Inca, es un doujin. No, pues es un manga, es un cómic, ajá, como tal. Entonces, para quienes no sepan, pues un doujin es como una historia un poco más de aficionados, ¿no? De cómic. Pero bueno, entonces Tsukimi le gustan mucho las medusas, ¿no? Entonces a los 18 años dice que quiere irse a vivir pues una especie de hostal, ajá, eh, que es donde viven otras 4 inquilinas como ella. Entonces
pues vas conociendo a las inquilinas que viven ahí, ¿no? O sea, son esas que están ahí atrás, ¿no? Entonces son bien particulares. Por ejemplo, una está obsesionada con los kimonos y sabe todo de kimonos. Otra está obsesionada con los trenes. Otra más con los señores grandes. Sí, sí, le gustan los ancianos. Desde que está un poco raro. Y una más le gustan lo que son los guerreros de Japón antiguo, ¿no? Muy obsesionada con eso. Entonces, ¿de qué va la historia? Pues un día cuando se muda al hostal y pasa cerca de ahí, hay un acuario y ahí están vendiendo medusas y en una de las peceras hay dos medusas, entonces ella se escandaliza mucho con el que atiende la tienda y dice, es que no puedes tener esas dos medusas juntas porque una de las dos especies no va a sobrevivir si se queda con esa, ¿no? Porque ella sabe mucho de medusas, ¿no? Y sabe lo que dice. Pero de la tienda pues se asusta con ella porque ella sí se entromete muy, eh, pues no muy amablemente, ¿verdad? Entonces se asusta y la corre y entonces llega esta otra chica de cabello bien precioso, ¿no? De cabello rosa, ¿no? Y ella llega a defenderla y dice, no, ¿sabes qué? Si quieres yo te compro la medusa para que ella no esté con esa otra medusa y no le pase nada, ¿no? Y ella la acompaña hasta el hostal y ponen a la medusa provisionalmente en la tina porque no compraron pecera ni nada. Y luego la chica dice que tiene calor y se quita la peluca y luego resulta que es un chavo. Entonces Kimi saca de onda, ¿no? Porque para empezar, la primera regla de ese hostal es que no se permiten hombres. Entonces, pues ella saca de onda de que no sabía que era transexual y que creía que era chica porque se veía bien bonita, tenía los ojos claros, y la figura bien esbelta y no, pues resulta que era este Pochico, ¿no? Entonces, ahí es donde esos dos protagonistas empiezan a hacer mucha mancuerna, porque por un lado, Tsukimi es muy buena dibujando, ¿sí? Y Kuranosuke, que pues ese chavo transvesti, eh, es el que le gusta mucho todo lo que es la moda, ¿no? Vestir a la moda, comprar ropa cara, o sea, sabe todas las marcas exitosas, ¿sí? Entonces dice que ve potencial en los diseños de Tsukime, dice, es que si lanzáramos una línea de ropa pasado medusas, sería un éxito, ¿sí? Y pues de eso va el cómic, o sea, de que hacen alianza los dos y pues lanzan una línea, ¿no? De ropa basado en medusas, ¿no? O sea, muy original quedan los diseños. Y bueno, pues obviamente hay muchos tropiezos y hay malentendidos románticos, obviamente porque esto es una comedia romántica, ¿sí? Para adultos, pero es comedia romántica. Y lo que me gusta mucho, pues es cómo crece el personaje, ¿no? De no tener, de tener cero confianza a realmente emprender un negocio viable, ¿verdad? Y lo bueno es que la autora sí hace su tarea, investiga bien cómo es la industria de la moda y te lo pinta bastante realista de cómo sería realmente si tú lanzaras una línea de ropa. Ok, entonces particularmente de estos tres que hemos hablado, pues este es mi favorito. Y más porque pues uno se identifica un poco con las protagonistas. Eh, porque pues son chicas raras, ¿no? O sea, ninguna de ellas tiene como que trabajo formal, ni estudio, o sea, son ninis, básicamente son ninis, pero cada una sabe qué es lo que le gusta y no ha perdido eso de vista. Y creo que le pasa a muchos adultos, ¿no? De que dices, no, pues es que yo voy a trabajar en tal lugar, me voy a olvidar de mis sueños. Sí, pero ellas no, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, creo que ya está, ok. Ok, aquí Cerato dice que vio unos episodios. Sí, de hecho la estaban pasando en el canal 11. Creo que la pasan en el SAT, pero pueden verla en YouTube, la serie, ajá, animada. Pero lo que les iba a decir que este cómic no solo tiene adaptación de serie animada, sino también tiene live action, ¿sí? Entonces, si ustedes son más de ver así como que telenovelas, doramas, pueden buscar la adaptación live action de La Princesa Medusa. Ujú. Particularmente, pues yo no la he visto, o sea, solo he visto la animación y he visto el cómic, pero pues no he visto live action. Así que, pues no sé si alguien quiera llevarse eso de tarea, ¿no? Ver el live action cómo está. Ujú. Bueno, aquí nos pregunta Inca Tienzarra, una pregunta, si te ayuda a las editoriales en publicar tu cómic
o se puede con tus propios fondos. Ah, a ver, bueno, en publicar tu cómic. Bueno, pues obviamente la editorial, si está de acuerdo con tu historia, pues obviamente sí te va a apoyar con la publicación. Pero francamente va a variar mucho de editorial a editorial. He escuchado casos de editoriales que tú llevas tu proyecto, pero quieren que tú pongas partes del dinero, ¿no? Para publicarlo. Y otras que no, o sea, sí, pero te dan muy poca regalía. Entonces va a variar mucho, ¿no? Eso del apoyo. Ujú. En mi caso, pues yo he tenido que recurrir a las dos, ¿no? O publicarme yo misma o recurrir a alguna editorial. Ujú. Bueno, aquí andan preguntando que si prefieren anime o live action. Ah, muy buena pregunta, porque pues cada adaptación tiene sus pros y contras, ¿no? Particularmente yo me inclino, o sea, si originalmente era cómic, originalmente yo me inclino en la mayoría de los casos a animación. Y más si el cómic tiene tintes fantásticos, ¿sí? Si es de la vida real, como este de la princesa Medusa, que pues es de la vida real, ¿no? O sea, pues ahí sí como que el live action sí funciona bien. Ujú. Pues sí, porque no tienes que poner efectos especiales de luchas, de combates. Cosas así. Bueno, aquí nos dice, pues ya ahí están votando, por ejemplo, Inca dice que el anime. Bueno, ok, Inca está igual que yo, sí prefiere generalmente la animación, pero les digo, va a variar, ¿no? Dependiendo de la obra. También Lupita dice que prefiere el anime. Ujú. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, con esto, pues aquí tengo una pregunta así básica, ¿no? De las adaptaciones. ¿Qué es mejor, no? ¿Qué es mejor, la adaptación o el cómic? Y bueno, pues yo me inclino, si originalmente la obra era cómic, cómic. Es mejor. Les digo, o sea, como les decía ahorita, hay detalles de la historia. Claro que hay casos, hay excepciones en donde han dicho, no, es que la animación está mucho mejor que el cómic. Me ha tocado casos de que me digan, no, es que tienes que ver la animación, está mucho mejor. Por ejemplo, hay una serie, un anime, una animación que se llama Shingeki no Kyojin. Entonces, yo he visto la animación y he visto el cómic, entonces dicen, no, es que el dibujo del cómic está bien chafa. Y sí, cierto. O sea, como que sí sabe dibujar detalladamente el autor, pero como que están muy estoicos los personajes, o sea, como que no son, o sea, no, se nota que los dibujó planos, ¿no? Y luego pues tú ves el anime, no, pues está bien, está bueno, tiene buena animación, buena producción, ujú. Pero bueno, eh, vamos a ver. Ok, bueno. Eh, ok, entonces vamos a hablar de ahora un cómic mío. ¡Tarán! ¡Chachán! Bueno, hasta ahorita ya estuve hablando de cómics y sus adaptaciones, ¿no? Espero que algunos de ustedes se animen a ver algunos de estos cómics o adaptaciones. Ujú. Eh, y bueno, ¿qué pasa particularmente cuando tú eres el autor? ¿Sí? En mi caso, hace unos años, por el 2010, yo publiqué una serie de cómics llamado Eco Kid. Sí, yo era la coescritora y ilustradora de este cómic de ciencia ficción que se dirige a niños. Bueno, pues por el nombre se han de imaginar de qué trata, ¿no? Trata de ecología. Bueno, pero ¿de qué va la historia? Pues la historia trata de estos tres personajes que tengo aquí. Ujú. Aquí tenemos, por ejemplo, a Eco Kid, ¿sí? El de cabello verde, que pues su nombre en realidad es Palo, ¿no? Su identidad secreta es Eco Kid. Luego tenemos a Alan, que es el chico de acá arriba, y tenemos a Chabela, que es la chica vestida de payasita. Bueno, entonces Eco Kid viene de un futuro lejano, 50 años adelante, ¿no? Donde ya el planeta está bien, mal y contaminado. Entonces, y luego quieren lanzar una máquina que quiere limpiar esa contaminación, ¿no? Pero el abuelo de Coquit dice que esa máquina no va a funcionar, de hecho que va a empeorar todo y sí, el gobierno no le hace caso
esa empresa malévola echa a andar esa máquina y se pone mucho peor el ambiente, ¿no? Entonces, el abuelo de Coqui pues hace una máquina del tiempo, que es esta libélula voladora que diseña, ¿no? Entonces vuelve en el tiempo y le dice, se supone que la idea era que el abuelo y el Coquí volvieran juntos, pero llega la policía porque descubre los planes del abuelo y el Coquí se tiene que ir solo al pasado a resolver el problema y entonces le da una misión bien ambigua, ¿no? Tienes que detener que se construya esta máquina, porque si no va a empeorar todo. Entonces ya en el pasado se encuentra con el que era su papá, que es Al, y su mamá Chabela, que en ese entonces son compañeros de secundaria. Entonces, pues básicamente en cada capítulo yo los pongo que derrotan a un monstruo diferente. Por ejemplo, en este capítulo destruyen a un monstruo hecho de exámenes, ¿no? De papel. ¿Sí? Y luego en otro capítulo destruyen a un monstruo hecho de basura inorgánica y luego en otro de plástico y así, ¿no? Bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando yo publiqué este cómic, eh, a ver, ahorita le contestamos a Lupita Martínez sobre consejos para hacer un manga. Muy bien. Bueno, cuando yo hice este cómic, recuerdo que querían hacer una adaptación, querían hacer una obra de teatro. Y, y yo dije, pues adelante, ¿no? Hasta nos invitaron al previo, ¿no? De la práctica a la obra de teatro. Entonces, pues yo ahí estaba viendo al actor que hacía del abuelo, ¿no? De Coque. Y también a de Coquín, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasó? O sea, ahí tengo sentimientos encontrados con la adaptación, porque, pues, por un lado me sentí como que orgullosa, ¿no? Ay, mira, mi cómic le gusta a la gente, lo quieren hacer obra de teatro, ¿no? Pues claro que sí. Pero cuando vi la actuación del abuelo de Coquille, que lo pintaron como cliché de científico loco a la vila, así, como casi casi como el doctor Shunga, si no sé si se ubican al doctor Shunga, algo así, de científico loco divertido, ¿sí? A mí no me gustó. Sí, o sea, porque no, o sea, supone que el abuelo de Coquille era serio, no, era serio, era radical, tenía una personalidad muy opuesta a la que me pintaban ahí. Pero bueno, yo entiendo, el público al que se dirigían con la obra de teatro eran niños, entonces yo creo que los que estaban haciendo la obra dijeron, es que si pones un abuelo muy aburrido, pues los niños no se van a entretener con la obra de teatro, tienes que hacer personajes divertidos, llamativos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que le pasa a todos los autores de cómics, o sea, como que cuando llega el momento de que te adapten, no vas a estar de todo de acuerdo, aunque te paguen, ¿verdad? Como que vas a pensar, ay, no, es que el personaje no es así. Y luego, dependiendo de qué tan flexible seas, vas a negociar así con las actuaciones o los efectos o lo que se haga de nuevo, ¿no? De tu cómic, ¿no? Entonces, pues esa es mi experiencia. Ujú. Bueno, ahora sí, vamos a contestarle a Lupita. Lupita nos dice consejos para hacer manga. Bueno, pues creo que esa pregunta es muy general. Sí, consejos en qué aspecto. Porque, por ejemplo, consejo, por ejemplo, para escribir, yo recomendaría pues que lean mucho cómic. Para eso está este espacio, ¿no? Lean cómic. De ahí van a sacar muchas ideas, muchas ideas. ¿Qué le hace que digan las personas al inicio? Ay, tu cómic se parece mucho a tal. Siempre pasa, siempre pasa. No vayan a querer hacer algo 100% original, pero tampoco se pasen de lanza, ¿verdad? Y se fusilan algo exactamente igual a otra cosa, ¿no? Tampoco. Entonces, eso es como que mi recomendación número uno, lean mucho cómic. Ajá. Aquí Cerato también nos comparte una idea. Eh, a ver. Es que le mete mucho de escuchar aquí. O de plano, Alan Moore, que no quiere ni que pongan su nombre en las películas. Ay, ya sé. Sí, pues es que, bueno, esto es con la anterior que les decía, ¿no? De los autores y cómo se adaptan. Ah, ok, ya Lupita nos especificó más bien qué quiere, aspecto de dibujo. Bueno, mira, Lupita, mañana a las 11 de la mañana vamos a tener también un live action, ¿verdad? Un live streaming, ¿no? De, de dibujo, ¿sí? Y creo yo que en el live puedes aportar mejor pues tus dudas, ¿no? De dibujo, porque este espacio pues está más enfocado a historia, ¿sí? Que claro que podemos analizar el dibujo de los cómics que estamos leyendo,
pero así ayudas de dibujo, mejor el video de mañana, ¿sí? Entonces mañana, pues ahí tú preguntas tus dudas, ¿no? Sobre lo que quieras, ¿no? Sobre anatomía, sobre diseño, sobre estilos, todo eso. Muy bien. Bueno, entonces vamos con esto. Yo concluiría con lo que sería adaptaciones de medios, ¿sí? Eh, ¿A qué me refiero con medios? O sea, que cuando un cómic pues, se adapta a otro medio artístico. Y ya vimos ejemplos de películas, de animaciones. Uh-huh. Vimos también parques temáticos, obras de teatro, o sea, hay de todo, ¿no? Pero también existen otro tipo de adaptaciones, que son adaptaciones de contenido, ¿sí? ¿A qué me refiero? O sea, el autor en algún caso puede decidir adaptar su obra para hacerla tal vez más completa, extenderla, ¿no? Uh-huh. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, crossovers, spin-off, secuelas, precuelas, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de cada una de esas adaptaciones de contenido. Uh-huh. Primeramente, pues vamos a hablar de la adaptación de Sherlock. Sí. Bueno, ok. Sherlock está basado, esta es una novela gráfica, ¿no? Aquí tenemos... aquí está. Bueno, Sherlock es una adaptación de la novela y cuentos de Sir Arthur Conan Doyle que se publicaron pues ya hace más de 100 años, ¿no? Y pues es una obra clásica. Más tarde la BBC sacó una serie en televisión protagonizada precisamente por Sherlock con la principal adaptación de que era en la época actual, ¿sí? Porque si tú lees la obra original de Sherlock Holmes, pues está adaptada en la Inglaterra de esos años, ¿no? Hace más de 100 años. Y esta adaptación en la serie de televisión, pues es en la época actual. Y después de la serie en televisión de la BBC fue tan exitosa que decidieron sacar un manga, un cómic japonés, ajá, principalmente adaptado por Jay, así es el seudónimo del autor, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos un caso al revés, ¿no? Aquí estuvimos viendo ya casos de cómics que se adaptan a otros medios. Aquí es al revés, es un medio que se adaptó a cómic, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué diferencias hay entre las adaptaciones de Sherlock Holmes? Bueno, afortunadamente, pues en este caso tengo bastante experiencia porque yo leí todas las adaptaciones. Y yo leí los cuentos y novelas originales. También vi la serie en la BBC. Y pues tengo algunos de los tomos que ha sacado Panini, pues porque no los ha sacado todos todavía. Eh, entonces puedo hacer bastantes diferencias entre cada una de las adaptaciones. Bueno, primeramente, yo creo que la serie de la BBC es muy fiel a la personalidad de Sherlock Holmes, lo que no ha pasado con otras películas y otras adaptaciones de Sherlock Holmes. Como hace unos años sacaron una película que estaba interpretada principalmente por Robert Downey Jr., el actor que hace de Iron Man. Ajá. Entonces yo quedé bastante decepcionada con esa película porque ese actor en particular no logró captar la esencia ni la personalidad del verdadero Sherlock Holmes. Porque Sherlock Holmes pues era una persona astuta, uh-huh, hasta cierto punto un poco engreída, un poco, porque pues sabe mucho, ¿no? Pero no presumida. Y yo siento que el actor que hace de Iron Man, pues sí. Entonces, afortunadamente les digo, en la serie de la BBC, a los actores que contrataron, ¿sí? Para interpretar a Sherlock y a Watson, que son los personajes principales de la serie de Sherlock Holmes, sí respetan bastante bien la personalidad de ambos personajes, con el toque refrescante de que sea en la época actual.
Y creo que como que se enfoca también mucho al público femenino, es la serie de la BBC y también este cómic, porque tiene como que bastantes cameos o insinuaciones gays, ujú, que claro, obviamente no, ni Watson ni Sherlock son, pero pues como que fingen que sí, ¿verdad? Ujú. Ok, aquí Diana Flores nos pregunta, ¿qué manga recomiendas para enganchar a un adolescente? Uno que digas tú ya que ven que están muy metidos en la TV y videojuegos. Ah, ok, un manga para adolescentes. Ay, pues hay muchos. Por ejemplo, ahorita está muy popular el de... Si le gusta acción, pues Kimetsu no Yaiba, ¿no? O Demon Slayer, así se llama, ¿no? Ese es muy popular. Ujú. ¿Qué otro es para adolescentes? No sé si estamos refiriéndonos a hombre o mujer, ¿verdad? Pero yo estoy haciendo como que general. Otro para adolescente, otro manga. Pues Doctor Stone, recomienda Jorge, sí, muy bueno, muy bueno. Bakuman, muy bien. Ok, entonces hay varias, no sé cuál le guste a quien se lo quieres dar, pero bueno. Ok, entonces, estaba hablando de las adaptaciones, ¿no? Les digo, la serie a veces está muy buena, ujú, pero creo que hay una gran ventaja que tiene el manga o el cómic por encima de la serie de la BBC, y es que principalmente las deducciones de los misterios y el descifrar los secretos en la serie de la BBC es muy rápido, ¿sí? O sea, uno como que no alcanza a entender qué pasó, o sea, cómo llegaron ahí y cómo explicaron eso, o sea, no entiendes, muy rápido, ¿no? Y el cómic, pues, si tú te atoras en algo, nada más retrocedes y, mira, pues sucedió por esto, ¿sí? Ok, entonces, eh, ese sería como que yo creo que la gran ventaja, ¿no? Además de que el estilo de dibujo es muy fiel también a la serie de la BBC, o sea, realmente el dibujo es muy similar a los actores, se respeta mucho el realismo de los fondos y, y es muy realista, entonces, francamente, esta es una muy buena opción para la cuarentena. Uh-huh. Uh-huh. Y esto es un claro ejemplo de cómo se pueden convertir los clásicos en novelas gráficas y en cómics para llegar a otros públicos. Uh-huh. Y bueno, Sherlock Holmes no ha sido la única obra clásica que ha sido adaptada a novela gráfica. Cada vez más editoriales están utilizando esa estrategia para precisamente... Bueno, aquí pues, les voy a mencionar cómo está la situación. Cuando se publica una obra clásica o de dominio público, las editoriales les agrada por dos cuestiones básicas, ¿no? Una, pues como el autor ya lleva muerto más de 100 años, no hay que pagarle regalías y queda un margen de ganancias mayor para la editorial, entonces les encanta eso a las editoriales, ¿no? Usar clásicos. Y por el otro lado, la ventaja que sacan las editoriales de publicar clásicos en forma de novela es que ya el público ya conoce la obra, ¿sí? O sea, si tú compras la novela gráfica, no sé, de Orgullo y Prejuicio, pues es porque ya la leíste antes como novela y te gustó, por eso andas comprándola en forma de novela gráfica. Entonces enganchando público que ya de por sí estaba cautivo, que es mucho más fácil de convencer para que te compren cómics, ¿sí? Entonces, pues es por eso que las editoriales últimamente tratan más sacar estas publicaciones basadas en clásicos, ¿no? Eso sí, tratan de tener un catálogo de ilustradores que sea popular o talentoso, ¿no? Sí, porque pues puedes echar a perder una historia muy buena, clásica, si tienes un ilustrador pésimo, ¿sí? Entonces, ahí sí las editoriales es como que el único riesgo que tienen, ¿no? Tener un buen ilustrador que realmente
respete, respete la historia, el clásico, lo haga volver a la vida. Ujú. Entonces, ese sería como que el único reto, ¿no? Que tienen las editoriales. Muy bien. Mm, Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar de las adaptaciones. Bueno, ya hemos estado viendo adaptaciones, muchos ejemplos. También, ¿qué pasa cuando lo que se adapta no es... Ok, como son novelas, sino lo que se trata de adaptar es tal vez algo didáctico, ¿no? Algo educativo, ¿sí? Bueno, pues aquí está, tal es el caso de una obra muy importante que fue muy popular el año pasado. Aquí ya la tengo. ¡Tarán! La magia del orden, de Marie Kondo. Bueno, ¿quién no vio en redes sociales todos los memes en donde se burlaban de Marie Kondo diciendo de que, ay, es que tienes que tener ordenado tu cuarto y deshazte de todo? Muy radicales los memes, ¿no? ¿Verdad? Creo que quienes leyeron la obra como yo sabrán que Marie Kondo no era tan extremista. O sea, obviamente tiene lagunas su obra, pero pues al final y al cabo buscaba que las personas aprendieran mejor a ordenar sus cuartos y sus casas, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, como fue tan popular la obra, pues sacaron una versión de novela gráfica. Y yo la vi en los estantes, ahí en Sanborns estaba. Pero pues ya se me hizo muy redundante comprarlo, ¿no? O sea, ya leí el manual impreso, de Marie Kondo, no tiene mucho sentido que también compré la novela gráfica. Sí traigo la imagen en digital para que vean cómo quedó al final. Vamos a ver. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, un panel, ¿no? De una página interior de la novela gráfica de Marie Kondo, ¿no? La magia del orden. Si me fijan, pues esta de acá obviamente es Marie Kondo, ¿verdad? Y claro, esta adaptación de Marie Kondo, pues fue escrita obviamente por ella, pero pues la ilustradora fue otra persona, ¿no? Aquí tengo yo la portada de... Vamos a ver. Miren, aquí está la portada. Esta es la novela gráfica, ¿no? Bueno, entonces, aquí pues esta novela ilustrada fue ilustrada por Yuka y Uramoto. Y bueno, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué Marie Kondo decidió sacar una novela gráfica en su obra si ya de por sí su manual era muy exitoso, ¿verdad? Pues lo mismo que les decía ahorita, ¿no? De que, pues es que ya es tan popular, vamos a llegar a otro público y la única forma de llegar a otro público es convirtiendo mi manual en otro medio, ¿no? En este caso una novela ilustrada. Porque aceptémoslo, o sea, las personas aprenden de formas diferentes y es algo que yo estuve revisando para mis clases, lo que es la teoría de las inteligencias múltiples, que dicen que las personas aprendemos, o sea, tenemos distintos tipos de inteligencia, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inteligencia lingüística, o sea, aquellos que somos muy buenos para leer, o sea, esto está perfecto, ¿no? Para leer, para escribir, tenemos inteligencia lingüística muy desarrollada. Pero hay otras personas que tienen más bien tipo de inteligencia visual espacial, entonces les gustan más los dibujos, ¿sí? Entonces, la cuestión es que las personas aprenden de formas diferentes, ¿sí? Algunos son mejores haciendo algo en la práctica, algunos mejor viendo dibujos, algunos viendo animaciones, ¿sí? Y otros nomás leyendo, como en mi caso. Entonces, Marie Kondo dijo, pues para que aprendan, para que apliquen mi método, voy a usar distintos medios, entre ellos novela gráfica. Uh-huh. Entonces me pareció muy interesante cómo esto de las adaptaciones no solo se aplica eh, a medios de entretenimiento, sino también a educativos. Uh-huh. Bueno, aquí que nos andan comentando, nos dicen... a ver, voy a ponerme...
Déjenme nada más, vuelvo enseguida. La vida prende la luz. Bueno, ok. Entonces, ya vimos todos estos casos. Vamos a ver ahora. Lo que les decía ahorita, ¿no? De que hay adaptaciones de contenido. Y entre ellos, pues tenemos los crossovers. Los crossovers, pues así como que traducido sería historias cruzadas, ¿no? De hecho, Angélica nos había pedido en la sesión pasada que habláramos de crossovers, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar. ¿De qué trata? O sea, un crossover es cuando un autor ya tiene como que varios personajes y varias obras, ¿no? Entonces lo que hace es entremezclar lo que serían sus personajes y sus historias. Ok. Y yo pues aquí voy a poner de ejemplo dos de mis cómics favoritos, ¿no? Aquí tengo el de Tsubasa, Reservoir Chronicles, escrito por Clamp, ilustrado también, y el de Triple S Holic, no se asusten, Triple X no significa porno, es más bien una obra de misterio, también escrito e ilustrado por Clamp. Bueno, entonces, ¿de qué va la historia y cómo se da el crossover entre estas dos obras? Bueno, en esta, Tsubasa Reservoir Chronicles, que pues creo que traducido sería como las crónicas de las alas o algo así, bueno, está raro el nombre. Entonces, el protagonista o protagonistas de la historia en esta son Shaora, que es este chico del medio. Él es un joven que es arqueólogo en un reino de la arena, ¿no? Y tenemos por otro lado a Sakura. Sakura es la princesa de ese reino, ¿no? Entonces ambos son muy buenos amigos desde niños y pues desgraciadamente un día Sakura, pues creo que podríamos decirlo, ¿no? Por influencia de un maleficio, termina perdiendo sus recuerdos y esos recuerdos se convierten en plumas que se esparcen a muchas dimensiones. ¿Sí? Entonces ahí es donde inicia la travesía de Shaoran, quien va conociendo personajes y colegas en el camino, ¿no? Como son estos dos. Entonces, pues básicamente él viaja por mundos para recuperar esas plumas que perdió Sakura. Sí. Ok. Aquí nos pregunta Angélica si este cómic hizo crossover con Sakura. Bueno, pues curiosamente, este lo sacaron poco después de que sacaron otro cómic muy popular de los Clan que se llama Sakura Card Captor. Ok, entonces, de hecho, pues el protagonista Shaoran y Sakura, pues son las versiones de ellos dos, de su otro cómic, pero ya más jóvenes, ¿no? Porque en la versión de Sakura Card Captor tienen 10 años cada uno, ¿no? Ok, entonces, pues sí hay un crossover, ajá, ellos también. De hecho, lo que hacen la Flam es que no solo combinan estas dos obras, ¿sí? Sino que combinan casi todos los personajes de todas sus obras que salieron antes en estos dos, ¿sí? Entonces, yo creo que es una muy buena estrategia de mercadotecnia porque quienes nunca habían conocido las Clamp y por primera vez compran uno o este otro cómic, pues se van enganchando con los personajes que salen de cameo. Dicen, mira, ese personaje quién es. Pues mira, sale en este otro cómic de las Clamp. Mira, pues yo quisiera leerlo también, ¿no? Y bueno, pues en mi caso, ya ven que pues yo soy fan, ¿verdad? De las Clamp, yo tengo de todo. De las Clamp. Pero bueno, entonces de eso trata la historia, ¿no? Shaoran viajando por distintas dimensiones y en esas dimensiones pues conoce distintos personajes que hacen crossovers con las otras historias que ya hayan publicado los Clamp. Ok. A ver, aquí Jorge nos dice, y no olvides mencionar al legendario crossover de Marvel vs. DC, en el lejano año de 1997. Ok. Bueno, me alegra que estén aportando crossovers, que ustedes también hayan visto la idea, ¿no? De que
Si ustedes ya han leído cómics donde hacen crossovers, pues compártanlo, ¿sí? Bueno, esta otra historia, Triple Holic, gira en torno a dos personajes, Yuko, esta chica de aquí, y Watanuki. Watanuki es un joven de unos 17 años que puede ver fantasmas, y Yuko es la dueña de una tienda donde se conceden deseos y artículos mágicos. Entonces un día Watanuki se encuentra con la tienda y entra, ¿no? Entonces Yuko le hace la proposición, bueno, ¿qué te parece si trabajas para mí? Te dejo que dejes de ver fantasmas, porque eso le agobia mucho al protagonista, ver fantasmas, ¿no? Entonces, eh, pues dice, no, claro que sí. ¿Y cómo se cruzan las dos historias de Triples Holic y de Subasa? Bueno, pues es que Shaoran termina yendo también a la tienda de Yuko, ¿sí? Él es un cliente más de los que va ahí. Y Yuko termina ayudándolos también en su encrucijada por dimensiones a Shaoran y a los demás. Entonces, pues vemos cómo recurrentemente en los tomos van apareciendo tanto personajes de Subasa en Triple Holic como personajes de Holic en Subasa. Y al final, Shaoran y el personaje Watanuki tienen más en común de lo que se menciona en un inicio. Que pues yo no voy a spoiler, pero por ahí va la historia. Muy bien. Entonces, a ver qué nos dicen por aquí. Después de crossover, que hacían anagramas diferentes. Muy bien. Pues me alegra que estén compartiendo más crossovers que pueden ver. De hecho, esta estrategia es muy común en editoriales como DC y Marvel, ¿verdad? Como andan posteando aquí. Y principalmente porque es muy buena estrategia de mercadotecnia. O sea, si tú ya tienes personajes famosos, pero otros no tanto, y dices, bueno, puedo ponerlos de cameo, ¿no? En mi historia popular, y así la gente que no conoce dice, puedo enganchar. Mira, ese quién es. Sí, entonces así es como funcionan los crossovers. Y también porque es como que le divierte mucho al lector. Ya conoce los personajes por separado, pero no sabe cómo van a reaccionar juntos. ¿Sí? O sea, juegan con las ideas que se le puede ocurrir al lector. ¿Qué pasará? Sí, así como que... Sí, es muy estimulante, por así decirlo, el crossover, ¿no? Por eso es un género muy popular. Bueno, no un género, es una estrategia, ¿no? Una estrategia de que se usa mucho en los cómics. Aquí tenemos, por ejemplo, Cerato nos comparte también a la Lego Q. Esa me gusta mucho. Sí, muy buena. Luego también nos dice Inca que crossovers igual a multiversos. Sí, de hecho, normalmente cuando se hacen crossovers se crean también multiversos. O sea, lo que les digo, Shaoran viajaba a distintas dimensiones. ¿Qué es eso? Pues es un multiverso, pero no necesariamente. Podrías hacer un crossover sencillo y las dos personas viven tal vez en la misma ciudad, o sea, en la misma dimensión, pero pues por azares del destino se juntaron o tienen alguna encrucijada juntos y ya, ¿sí? Pero que se usa mucho en estos cómics, los multiversos, pues se usa. Luego aquí Jorge también nos comparte otro crossover que es el de la Liga de la Justicia y Power Ranger. Y sí, de hecho la franquicia del Power Ranger, pues esa como que se renueva todo el tiempo. O sea, sí le gusta como que adaptarse, ¿no? Adaptarse tanto de contenido como usando este tipo de estrategias, ¿no? Como crossovers. Ajá. Luego Adrián Segato nos dice también Tortugas y Batman. También tenemos, oigan, pues aquí ya tenemos una lista bastante grande de crossovers que hay que leer. Muchos muy buenos. También que tenemos Mortal Kombat. También ese es crossover. Ok. Bueno. Ok, entonces, bueno, les decía, los autores tenemos esa oportunidad de usar crossovers, pero existen otro tipo de adaptaciones que podemos usar, como lo que son los spin-off. ¿Sí? No sé si han escuchado el término spin-off. Es básicamente una historia que pues sí tiene relación con la obra original y principal, ¿no? Pero se enfoca como en un personaje secundario. Sí, es como que a veces pasa, ¿no? Que una obra es muy popular, pero como que cierto personaje secundario
se roba mucho protagonismo, o sea, mucho protagonismo. Y dicen, ¿qué pasaría si hiciéramos la historia detrás de, ¿no? Detrás de ese personaje secundario. Es entonces cuando surgen los spin-off. Ajá, y también un spin-off es como lo que dicen de que es una historia dentro de otra historia. ¿Sí? Ajá, entonces también se aplica ese tipo de adaptaciones. Entonces, eh, ¿qué ejemplos podemos dar? Por ejemplo, no sé si ubican la serie, bueno, les decía ya un poco del anime y del cómic de Shingeki no Kyojin, que es un cómic que se llama El ataque de titanes, ¿no? ¿De qué trata? Pues trata en un mundo en donde la gente vive amurallada, ¿sí? Porque afuera de las murallas pues hay titanes, ¿no? Y los titanes se comen a la gente. Ok, entonces esta serie es muy popular y a raíz de eso salieron dos spin-off. Uno de ellos se llama Lost Girls, que por cierto no está ni escrito ni ilustrado por el autor original, pero sí por el guionista de la serie animada. Entonces, ¿de qué va Lost Girls? En la historia original de Shingeki no Kyojin hay dos personajes femeninos, Mikasa, que es una guerrera bastante temida, y también tenemos aquí tengo la imagen del cómic para que lo vean. Vean. Esto no es. Bien, aquí tenemos un ejemplo de este, ¿no? De los Girls, ¿no? También creo que lo publica Panini, por si quisieran conseguirlo. Ujú. Bueno, ok, entonces, ¿de qué va? Bueno, la historia básicamente gira en torno a esos dos personajes, ¿no? La primera, Mikasa, pues es como conoce al protagonista, que es Eren. Eren es el protagonista de Shingeki no Kyojin, entonces trata de cómo lo conoce, ¿no? Y de cómo fue su infancia, ¿no? Porque pues ya Mikasa ya entra a la historia de Shingeki, pues ya cuando era casi, pues 18 años, ¿no? Ya grande. Y la otra chica, que pues de hecho es titán, pues hablan más bien de, es una historia detectivesca de cómo se infiltra y trata precisamente de frustrar los planes de Eren, ¿verdad? Ajá. Entonces, los spin-off juegan a favor de las obras para que no queden cabos sueltos, ¿sí? Como que los lectores valoramos más a los autores que son responsables con sus historias y realmente no solo escriben una línea básica o principal de la historia, sino que también entretejen todas las otras líneas que se desviaron y cómo se conectan con la principal. Entonces, no cualquier autor hace eso. Sí, creo que hacer un spin-off es una prueba de que tan bien está desarrollada tu historia. Si no está bien desarrollada, no te va a salir bien el spin-off o va a haber muchos huecos. Ok. Entonces aquí nos dice Laura, The Walking Dead también tiene spin-off. Oh, pues no, no sabía. No sé si quieras compartirnos cómo se llama. Ujú. A ver, aquí nos dice Inka. ¿Sabes Kishimoto? Ay. Hará de nuevo a Naruto en la saga Batalla de Ninja para su obra. Porque su obra no triunfó la de ok. Bueno, aquí nos dice que Kishimoto, que es el autor de un cómic popular japonés que se llama Naruto, como que va a seguirle dando más bien a esa serie en lugar de la otra nueva que quería sacar de samuráis, ¿no? Bueno, ok, entonces, o sea, eso voy con los spin-off, ¿sí? Particularmente son muy interesantes. Si también tienen recomendaciones de spin-off, pues aquí nos lo comparten en los comentarios, ¿sí? Aquí que nos dicen, hay una serie que no tuvo éxito, donde el protagonista era Joy, si bien de Friends. Ah, interesante. También me imagino que hay casos de spin-off fracasados, ¿no? Donde dicen, bueno,
¿Qué tal si hablamos de la vida de este personaje secundario? Que la gente nos lo pide mucho. Y luego resulta que cuando le dan protagonismo a ese personaje, pues no era tan interesante. ¿Sí? Eh, muy bien. Y, bueno, les decía, están los crossovers, están los spin-offs y también tenemos por otro lado lo que serían las secuelas. ¿Sí? Yo creo que todos sabemos que es una secuela, ¿no? Una secuela, pues es cuando ya tu cómic, pues ya acabó, pero queremos seguirle dando eh, algún otro tomo extra, ¿sí? O quizás otra historia que le sigue, ajá, en esa cronología a la historia original, ¿sí? Entonces, secuela, pues que le sigue, ¿no? Le sigue en orden cronológico a la historia original. Y pues, ¿qué ejemplos podemos dar esto en los cómics? Por ejemplo, hace poco estuve viendo una animación que se llama, ya vieja, ¿no? Ya viejita, Marmalade Boy. Sí, entonces, aquí está. Marmalade Boy es un cómic publicado, escrito e ilustrado por Wataru Yoshimucho. Wataru eh, escribió esta comedia romántica, pues ya, hace bastante tiempo, ¿verdad? Y la historia se centra en dos familias, ¿no? Entonces, pues las familias son muy normales, nucleares, ¿no? Papá, mamá, hijo, y luego la otra pareja, papá, mamá, hija. Entonces de pronto los padres de esas dos familias dicen, ay, pues como que ya no quiero andar contigo. Hoy me gusta la esposa de la familia de acá. Y luego el otro igual, hoy me gusta la esposa de la familia de acá. Entonces yo creo que era como una historia muy adelantada de swingers, pero no swingers como tal, porque si saben lo de los swingers es que hacen intercambio de parejas y hay libertad amorosa, ¿no? No, aquí sí fue definitivo, o sea, se cambiaron las esposas y ya. Pero lo que hace extraño la historia es que todas se juntaron, o sea, la familia se juntó y todos viven juntos, o sea, las dos parejas de adultos viven juntos y los dos chavos que tienen como 16 años, y una es Mickey y el otro es Yu. Entonces al principio se llevan muy mal, pero después empieza a proliferar una relación amorosa entre ellos. Entonces a eso va la historia de Marmalade Boy. Y se llama Marmalade Boy nada más porque un día la protagonista, que es Mickey, se le ocurre decirle al chico que él es como la mermelada, porque según esto en Japón la mermelada es como un poco áspera porque tiene pedazos de fruta, ¿sí? Y un poco ácida, entonces creo que por eso, pero un poco dulce, ¿no? Entonces por eso le apoda él Marmalade Boy, se le apoda el chavo. Aquí nos dice Adrián Cerato, Adrián TV es un spin-off de Bebes sin Boja. Ah, pues mira, ahí tenemos un caso exitoso de spin-off, ¿no? Bueno, se les decía, hace poco Wataru publicó un cómic que se llama Marmalade Boy Little, que sería la secuela de este cómic. ¿Y de qué trata? Es que cuando acaba la serie de Marmalade Boy original, los dos padres, pues se vuelven a embarazar y están esperando un nuevo hijo. Y bueno, Mickey y Yus pues se enojan con ellos con buena razón, dicen pues qué edad tienen para andar teniendo hijos, pero bueno, ellos son libres y tienen los hijos, ¿no? Entonces, esta historia de Marmalade Boilido trata precisamente de esos dos niños, porque fue un niño y una niña, ¿sí? Y pues también tratan de ver sus relaciones amorosas, ¿no? Bueno, entonces, pues también hay muchos casos en los cómics donde se hacen secuelas. Y también es a raíz de lo mismo, de que fue muy popular la serie original y a raíz de eso dicen, no, pues es que deberíamos sacar una secuela, ¿no? Pero también es un arma de doble filo, como hemos estado viendo que pasa con el spin-off, por ejemplo, aquí nos dice Laura, Avatar, la leyenda de Aang, tiene secuela en cómics. Ah, pues mire, ahí está. Y bueno, también podríamos decir que la historia de Korra, que pues es la que le secunda al Avatar, sería como la secuela de Aang, ¿no? Y bueno, francamente, les digo, es que es un arma de doble filo. Las personas ya tienen definido cómo es la historia y si no es mejor,
si no es mejor a la historia original, pues te van a juzgar bastante mal. Dicen, no, no, qué chava. Y hay muchas secuelas que les pasa, ¿no? De que no logran superar a la obra original, ¿sí? Se nota que nomás lo hicieron para sacar más mercancía y no lograron cumplir las expectativas en historia. Eh, sí, sí, aquí Inca nos dice que Boruto es una secuela. Sí, de hecho. Sí, es que miren, spin-off es como que la historia detrás de algún personaje o secundario o la historia dentro de esa historia, ¿sí? Casi podríamos decir, por ejemplo, si está el cómic y un personaje está hablando de sus recuerdos. Ay, ¿recuerdas qué pasó hace tantos años en la escuela? Y luego empieza otra historia, ¿no? O sea, da cuenta que eso es una especie de spin-off, no podría ser. Y secuela, pues es estrictamente después, siempre, siempre, siempre le sigue a la historia original después. Ajá. Mm. Aunque aquí nos dice Jorge, hay pocas secuelas que se arriesgan a cambiar personajes, ¿verdad? Pues sí, que como que tienen miedo de arriesgarse. Es que hay una estrategia que se usa en muchos medios publicitarios, no solo en medios de literatura, que es que la persona prefiere las cosas estables, ¿no? Que no cambian. Entonces, si ya tienes personajes que son muy populares, no tiene mucho sentido cambiarlos. Ujú. A menos que sea estrictamente necesario para que avance la historia. Bueno, sí, ¿verdad? Pero sí, sí pasa que en las secuelas usan los mismos personajes a veces. Ujú. Y bueno, creo que ya, que ya le quedó claro, muy bien. Ujú. Qué bueno. Y bueno, por último, vamos a hablar de las precuelas, ¿sí? Una precuela, pues como el nombre lo dice, es antes de la historia original, ¿sí? Eh, por ejemplo, aquí yo tengo el cómic que yo leí esta semana, sí, porque recuerden que este espacio es para que todos leamos cómics cada semana. Y me gustaría que ustedes opinaran sobre su lectura de la semana, ¿verdad? Y bueno, el que yo leí fue este de aquí. ¡Tarán! Sí. ¡Tarán! Este es el de Sailor Venus, ¿sí? Bueno, este es un cómic escrito, ilustrado por Naoko Takeuchi, que es la misma autora pues, de Sailor Moon, ¿sí? Ok, entonces, pues como se han de imaginar, Sailor V es la precuela de Sailor Moon. Y bueno, ¿quién es Sailor Moon o Sailor V para quienes no ubican, verdad? Quizá la adaptación más popular de Sailor Moon pues sea la animación, e incluso la animación más reciente que es Sailor Moon Crystal también, en donde trata de una chica de secundaria que pues una gata negra llamada Luna pues un día le concede como que poderes mágicos, ¿no? Para poder luchar contra los villanos del Megaverso, que son básicamente los villanos de la historia, ¿no? Y resulta que la protagonista, que pues aquí en México le pusieron por nombre Serena, pero pues su nombre verdadero en japonés es Usagi, que significa conejo. Así que ya ven que a Naoko Takeuchi le gusta jugar con los nombres, ¿no? Entonces Naoko, para esta historia, se basó primeramente en esta, ¿sí? En Sailor V. Sailor V es una de las 5 Sailor Scouts originales, junto con Sailor Moon, que pues ayuda a la princesa Serena a lograr combatir al Megaverso y a restaurar el orden en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, lo que me divierte es que toma muchos elementos de Sailor Moon, o sea, pero se nota que la autora ya planeaba Sailor Moon desde que escribía Sailor V, porque en todas las páginas, en bastantes, puedo ver cameos, tanto de las demás Sailor Scouts, de hecho, por ejemplo, sale Amy, que es Sailor Mercury por ahí, ¿no? O sale también Lita, que es Sailor Júpiter, ¿no? Y qué decir de Sailor Moon, ¿no? Sale bastantes veces, ¿no? También en cameos, ¿no? Entonces, Naoko ya planeaba Sailor Moon desde entonces, pero decidió primero probar así como, a ver, qué tal si el público, cómo la recibe, ¿no? Cómo recibe a Sailor Moon, voy a probar con Sailor V, ¿no?
y hace como que una especie de prototipo bastante cercano como era la serie de Sailor Moon del anime. Sí, aquí Inca dice que no sabía Kusage significa conejo, sí. Ujú. Sí, y luego pues jugamos con el conejo de la luna, pues. Ok, entonces, y bueno, pues el estilo de dibujo, pues es bastante similar al que maneja también con el cómic de Sailor Moon y mejora bastante en la adaptación del anime, bastante, sí, porque aquí Naoko tiene muchos errores de anatomía, bastantes. Ajá, entonces Inca nos dice, es como una historia beta. Ándale, ándale como una historia beta, es una precuela, ¿no? Y de hecho es precuela porque sí, o sea, técnicamente si uno ve la serie de Sailor Moon, cuando Sailor Moon apenas empieza a combatir el crimen, pues ya Sailor B ya tenía, pues bastante tiempo combatiendo el crimen. Así que técnicamente y cronológicamente, ella fue la primera Sailor Scout. Ujú. Entonces sí, sería una precuela. Muy bien. Ok, entonces no sé si alguien nos quiera compartir eh, alguna precuela que haya visto de alguna serie. Ujú. Bueno, ok. Entonces, mm, pues vamos a contestar algunos mensajes y para la siguiente sesión, pues el tema que vamos a hablar pues, va a ser sobre la vida de los autores. Vamos a hablar de autores de cómic que han tenido una vida pues bastante controversial, radical, divertida, ¿sí? Y de cómo pues eso ha influido en su proceso artístico, ¿sí? Mm, Tiene sentido, gracias, son gracias. Bueno, ok, entonces se me hace que pues hasta aquí le vamos a dejar, ¿sí? Entonces pues les agradezco mucho a todos los que nos estuvieron siguiendo en esta sesión. Espero que hayan conocido nuevos cómics y mangas para leer en esta cuarentena. Y si quisieran leer ustedes o se perdieron parte de la transmisión, pueden leer en comentario también muchas recomendaciones de todo tipo, desde crossovers y spin-off. Eh, Pueden encontrar las obras, si quieren irse a las adaptaciones, ¿verdad? Porque también es válido, como animaciones o series, también es válido. Ujú. Y bueno, pues sería todo. Entonces, nos vemos para la próxima.